Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Meli Graves. Bienvenidos otra vez a mi serie de videos que se llama La Escuelita. Hoy voy a hablar de un tema que es un tema que a todo el mundo le interesa un montón y que es muy difícil de trabajar, que son los eclipses. Los eclipses son uno de esos temas astrológicos que incluso trasciende el mundo astrológico. Tipo Mercurio retrógrado, que los legos saben que existe y de hecho hasta a veces en los medios de comunicación se menciona. Los eclipses son un tema que fascina desde el punto de vista astronómico e interpretativo desde el comienzo de los tiempos, pero como yo decía, mismo los astrólogos encuentran muy difícil un uso práctico porque son de alguna manera poco consistentes o parecen poco consistentes a la hora de generar o de enmarcar ciertos eventos. También los eclipses tienen una fama de activar cosas o activar situaciones o desarrollos o justamente eventos de nuestra vida de una manera tan como intensa que muchas veces cuando hay eclipses y no pasa nada, tratamos de, o sea, como que nos desilusiona y pensamos que esto no funciona y pensamos que, o que no sabemos usarlos. Así que bueno, mi idea hoy es hablar de bastantes cosas relativas a los eclipses y que nos sirvan como guía para después ir aplicando los diferentes eclipses que se vayan dando en nuestras cartas natales, si bien también voy a hablar un poquito de astromundana. Vamos. Bien, entonces, voy a comenzar con una serie de definiciones. Son relativamente básicas, pero yo creo que es muy importante que cuando enseñamos cualquier cosa, en este caso astrología, no asumamos o no demos conocimiento por sentado. Voy a explicar qué es un eclipse desde el punto de vista astronómico, para después entender ciertas cuestiones en donde puede ser útil pensar en estas ideas de las temporadas de eclipses en nuestras cartas natales. Y después voy a hablar de una parte interpretativa, eclipses lunares y solares, las repeticiones de los ciclos de ciertos eclipses, cuánto tiempo dura el efecto de un eclipse. Voy a hablar de los ciclos o las series de Saros, que no es un tema tan popular, pero que para mí está buenísimo. Voy a hablar dos, tres cositas sobre astrología mundana y también al final voy a tratar de dar algunas pautas para interpretar el impacto de un eclipse en nuestra carta natal. Obvio, cada uno, abajo están los timestamps, se va al lugar que le sirve o que quiere repasar. Em, Antes de empezar, también les quería decir que es importante que si les gusta y les sirve este contenido, pongan like, suscríbanse, pásenselo a sus amigos. Si no tienen el YouTube Premium, miren, dejen que sigan las propagandas. Eso me ayuda a mí y a mi canal a crecer y a difundir más esto que nos gusta tanto a todos. Bueno, creo que nada más, así que vamos. Bien, la base de los eclipses tiene que ver con el ciclo tradicional y repetitivo desde el comienzo y hasta el fin de nuestro sistema solar, que es los ciclos del Sol y la Luna en lunas llenas y en lunas nuevas. Nosotros sabemos que todos los meses tenemos una luna llena y una luna nueva. A veces hay una extra, esa es la Blue Moon, ¿no? La luna azul, y eso es el dicho en inglés, once in a blue moon, ¿no? Algo que no pasa nunca, es como, bueno, en Argentina se dice algo que pasa cada muerte de obispo. Entonces, la base de los eclipses, como digo, son las lunas llenas y las lunas nuevas, y de hecho los eclipses son lunas nuevas. Esto sería una conjunción de Sol-Luna y esto marca un eclipse solar, o una luna llena, que es una oposición de Sol y Luna, y esto marca un eclipse lunar. Lo que pasa es que para que una luna llena o una luna nueva sea un eclipse, tenemos que agregar una cuestión extra que son los nodos lunares. Es decir, una luna nueva o una luna llena va a ser un eclipse cuando esté relativamente cerca de los nodos lunares, y ahora voy a explicar cuán cerca. ¿Qué son los nodos de la Luna? Ustedes saben que nosotros tenemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, eso marca un caminito que es la eclíptica, y en función también de eso, arriba o abajo de la eclíptica, arriba o abajo quiero decir que, voy a rebobinar un poquito, la Tierra da vueltas alrededor del Sol, eso marca un caminito que se llama eclíptica. Lo que pasa es que los otros eh, cuerpos celestes también están dando vueltas alrededor del Sol. En los momentos en los cuales el caminito del Sol se cruza con el caminito de otro planeta, de otro cuerpo celeste, en realidad,
se genera ese otro eje, ese otro ciclo que es el de los nodos lunares, que es el lugar en donde se están cruzando esas dos eclípticas, esos dos caminitos. Razón por la cual, en realidad, todos los planetas, todos los cuerpos celestes tienen nodos, ¿sí? Yo puedo ver los nodos en los cuales se cruza el caminito de la Tierra y el caminito de Neptuno alrededor del Sol y también generar nodos. Incluso puedo generar nodos, no sé, de un cometa, ¿sí? De algo que tenga algún ciclo reconocible alrededor del Sol. Y además, esto después de lo de norte-sur, lo menciono ahora, porque después cuando veamos los ciclos de Saros va a ser como interesante entenderlo. Existe, así como existe en la Tierra una latitud terrestre, existe cuando yo lo expando eso, cuando lo extiendo al cielo, una latitud celeste. El Sol y la Tierra siempre están en latitud cero. Todo lo que esté al norte de esa latitud va a ser latitud norte y todo lo que esté al sur va a ser latitud sur. ¿Sí? Esto, repito, lo pongo sobre la mesa y después lo retomamos. Es decir, que cuando estén los nodos lunares pasando por un signo, los nodos lunares van siempre retrogradando, es decir, están en el grado 29 de un signo, 28, 27, 26, etcétera. Tardan un año y medio, un poquito más de un año y medio, en terminar un signo. Cuando el Sol esté cerca de esos nodos, vamos a tener una luna llena y una luna nueva cercana a los nodos. Y ahí vamos a tener un eclipse. Para que haya un eclipse solar, ese acercamiento entre el Sol y el eje nodal tiene que estar hasta 18,5 grados. Si se fijan acá, acá tenemos los eclipses solares, este es el eje nodal y acá tenemos que si la relación, la distancia entre el Sol y el eje es hasta 10 grados, va a ser un eclipse total. Cuanto más cerca esté la luminaria del eje nodal, más total va a ser, más claro, más completo va a ser el eclipse. Pero tenemos eclipses solares hasta 19, hasta, sí, prácticamente 19 grados de los nodos. Cuando estamos hablando de eclipses lunares, se achican mucho más los números, digamos, y fíjense que en realidad vamos a tener un eclipse lunar cuando la luna esté a 12,5 hasta 12,5 grados. Cuanto más chiquito la relación entre luna y nodos, más total va a ser el eclipse. Esto es interesante porque actividad número uno que tenemos que ir a hacer todos es fijarnos en nuestra carta a dónde está el Sol y a dónde están los nodos. Porque es posible que hayamos nacido, si tenemos un Sol hasta 19 grados o hasta 18,5 grados de mi eje nodal y acercándose, no alejándose. Obviamente, no se olviden que los nodos van para atrás y el Sol siempre va a ir para adelante. Eso quiere decir que nacimos en una temporada de eclipses. Y las personas que nacieron en temporada de eclipses van a ser siempre mucho más sensibles a todo lo que pase con estas lunaciones, ¿sí? Más adelante quizás haga alguna otra cosa específica de personas nacidas con eclipse o personas nacidas en temporada de eclipses. Pero también lo que es interesante es que al ir viendo ese tránsito de los nodos, que como les digo, dura prácticamente 18 meses, ¿no? El eje nodal en un par de signos, porque vamos a tener el nodo norte, latitud norte, y el nodo sur, latitud sur, en un par, en un eje de casas y en un eje de signos, eso también nos va a estar indicando la zona de nuestra carta que se va a estar eclipsando por un poco más de un año y medio. Y esto, cuando vayamos a la parte interpretativa, va a tener un montón de relevancia, ¿sí? Es decir, que actividad número uno, fijarnos en dónde tenemos los nodos natales y qué relación tiene eso con el Sol. Cuanto más cercano al Sol, más chances hay de que hayamos nacido en una temporada de eclipses, en un momento en el cual esa zona, ese Sol, se estaba eclipsando. Y esto va a ser muy, muy, muy importante en lo que es después el desarrollo de nuestra vida a futuro. Quería decir también algo más, pero me parece que me lo olvidé. Bueno, ya volverá. Sí, ya me acordé de lo que quería decir. Quería decirles que si bien yo voy a mostrar algunos gráficos, sí, en esta clase, yo también les voy a mostrar
cómo hacer absolutamente el 100% de las cosas que voy calculando, que voy mostrando. Se los voy a mostrar cómo se hace siempre en AstroSeek. No tienen por qué tener comprado ningún tipo de programa ni nada. Y la otra cosa que les quería decir es que esta clase va a ser un poquito diferente a otras clases que yo tengo porque mi idea en esta clase es hablar más bien de generalidades y principios de interpretación de los eclipses, con lo cual, si bien voy a hablar de algunos ejemplos, va a ser más superficial, si se quiere, y no yendo tan a fondo en una carta particular. ¿Ok? Bien, la idea es que después cada uno lo aplique en su carta. Bien, entonces como decía, un eclipse solar va a ser una luna nueva. Tenemos la conjunción del Sol con la luna y la luna se pone entre el Sol y la Tierra. Es por eso que cuanto más total sea el eclipse, el Sol se va a oscurecer porque está en el medio la luna. Históricamente, los eclipses solares han sido vistos como el eclipse en serio, ¿no? El eclipse más importante. Y siempre los eclipses lunares han tenido como un lugar menos destacado, un lugar un poquito más, digamos, secundario en lo que es el análisis de eclipse. Después, cuando veamos cómo se aplica en la carta, por ahí lo ponemos un poco en duda, pero bueno. Los eclipses solares históricamente tienen que ver con figuras de autoridad, con orden establecido y con eventos externos. Con lo cual, como interpretación, como principio general, se dice que una luna nueva, que sea un eclipse, una conjunción Sol-Luna que esté cerca de los nodos, cuanto más cerca, más total, va a generar eventos externos, reconocibles, tangibles, que modifican la vida de la persona, ¿sí? A veces tienen, depende de dónde caigan, pueden tener una potencia tal que modifican como la historia de vida de la persona. Un eclipse lunar es una luna llena, tenemos el Sol oposición luna y en el medio, dando vueltas, está la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son mucho más generales porque se van a ver desde todos los lugares en donde sea de noche, en donde la luna esté, en donde la Tierra esté en sombra, es decir, en toda esta zona. El eclipse se va a ver. Como se pone la luna, en la Tierra en el medio del Sol y la luna, lo que hace la manera en la que se ve la luna es que se ve muchas veces roja. ¿Por qué? Porque es la luz del sol tapada por la Tierra y entonces la luna se refleja un color rojo y a veces un rojo mega intenso, ¿sí? Bien, los eclipses lunares, a diferencia de los solares, están históricamente más conectados con procesos internos, con emociones, con cuestiones que no se ven tanto en la superficie, sino que más bien son internos. Así como el eclipse solar está relacionado con la autoridad, con el rey, el eclipse lunar está más vinculado con el pueblo. Sin embargo, esto tampoco hay que tomárselo tan taxativamente, ya vamos a ver. Como dije, los nodos lunares tardan 1 año y medio, un poquito más, en atravesar un signo, con lo cual los eclipses, es decir, el momento en el que el Sol está más o menos cerca del nodo o norte o sur, va a ser cada 6 meses. En, supongamos que tenemos un nodo norte en Aries, entonces cuando el Sol entra en Aries en marzo, va a empezar a eclipsarse porque la luna nueva y la luna llena van a estar cerca de los nodos, entonces van a ser eclipses y después cuando el Sol 6 meses después está en Libra, va a pasar lo mismo, va a haber eclipses de nodo sur. ¿Ok? Entonces, eh, los eclipses se van a dar en paquetes, en combos de 6 meses y se van a dar 3 o a veces 4 veces en el mismo par de signos. Esto es una cosa muy importante para empezar a pensar que estamos hablando de un eje de signos y por lo tanto en nuestras cartas natales un eje de casas. Vamos a tener una luna nueva y una luna llena que van a ser eclipses en ese momento en el cual el Sol esté cerca de los nodos, con una diferencia de 14 días, igual que una luna nueva y una luna llena. A veces se va a dar un eclipse extra, pero eso tiene que ver con, bueno,
con el momento de los nodos. Bueno, hay diferentes cosas que pueden hacer que alguna vez, así como a veces hay una luna azul, una tercer luna llena o luna nueva, puede pasar que haya pocas veces, es infrecuente que haya 3 eclipses en cada uno de estos paquetes. Cada 18 años vamos a repetir el mismo par de eclipses y cada 9 años vamos a también repetir el mismo eje de nodos, eje, perdón, de signos con los nodos invertidos. Así que otro principio interpretativo que podemos aplicar fácilmente es mirar en nuestra carta. Ahora, por ejemplo, mientras yo estoy grabando este video, yo tengo a los nodos pasando por Piscis y por Virgo. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es ir de acá 9 años atrás, en 2016, y pensar qué estaba pasando en mi vida en el tema que tenga que ver con Virgo Piscis en mi carta, con estos eclipses, ¿sí? ¿Qué pasó? Si hubo eventos, si no hubo eventos. Más adelante miramos un poquito más estas cosas de los ejes para la interpretación. Bien, tema que afecta como el núcleo de la interpretación de los eclipses es cuánto tiempo de acción tiene un eclipse. Porque como decíamos, las personas en general, sobre todo las personas que no tienen tanto conocimiento de astrología o que están empezando a estudiar astrología, se genera mucha ansiedad en que todo el tiempo tienen que estar pasando cosas muy increíbles, muy elocuentes, muy claras, que el planeta se manifieste de una forma muy explícita y que esté en toda nuestra vida cambiando de manera alocada todo el tiempo. Y por suerte no es así. Eso también está bueno cuando uno es un poco más grande, quizás cuando uno es más joven y empieza, y ahora hay mucha gente muy joven haciendo astrología y estudiando astrología, esa fruición con la cual uno quiere que cambien las cosas. Y bueno, cuando vas creciendo y también cuando te vas familiarizando más con la energía quizás de Saturno, lo ves distinto. Hay muchas escuelas y muchos libritos para cuánto efecto tiene el eclipse. Seguramente ustedes sabrán o habrán escuchado que los eclipses tienen un radio, un rango de acción de 6 meses. Hay una razón para esto, que es como que yo ya dije, que en realidad los eclipses, ese par de eclipses se repite 3 veces o a veces 4 cada 6 meses. Con lo cual, la idea de ir de 6 meses al signo contrario tendría algún tipo de base. De todas maneras, a mí eso la verdad que no me sirve para nada, porque la verdad que pensar que algo hace 6 meses se activa 6 meses después no me es útil porque hay tantos ciclos que se están superponiendo que a mí no me cierra. La otra cosa que también se escucha respecto a los eclipses es que los eclipses solares, de acuerdo a la duración que tengan, de acuerdo a los minutos que duren, eso se traduce en cantidad de meses de impacto. Por ejemplo, si tengo un eclipse que dura 3 minutos, entonces son 3 meses. La otra es pensar más bien, y esta es la que adopto yo, pensar más bien en esta, insisto en esta idea del eje de casas que se está moviendo, y pensar que hay momentos en los cuales los eclipses van a activar eventos que ya están en acción o prometidos o desarrollándose por otras técnicas. ¿Por qué? Porque el problema con la astrología es que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y la tarea del astrólogo es como categorizar y evaluar qué es lo más importante para poder dar una predicción más o menos ajustada, ¿no? Hay un físico, a mí, no sé si saben que alguna vez les conté, que estoy estudiando un poco de física muy caseramente, ¿ok? Y hay un físico que es un narrador y un difusor alucinante de la física que se llamaba Richard Feynman. Y Feynman tiene los otros días estaba viendo una entrevista al tipo, ¿no? Y decía, la física, las reglas de la física son muy fáciles, las leyes de la física son muy fáciles. El problema es que son muchas, ¿no? Y a mí me hacía gracia porque yo siento lo mismo con la astrología. Las reglas de la astrología no son tan difíciles. El tema es que son muchas y están pasando todas al mismo tiempo. Entonces, lo que yo les propongo, o les cuento lo que yo hago, no sé si es lo que les propongo, pero lo que yo hago es mirar ese eje de casas que está activado por eclipses durante 1 año y medio y ver qué otros aspectos, qué otras técnicas, qué tránsitos, qué progresiones, qué
arco solar, diseños, lo que sea, liberación zodiacal, profecciones, diferentes cosas que estén usando, ¿sí? Están como coincidiendo con la idea de que hay un tema, un eje en nuestra carta que es importante. Y en función de eso, después les cuento algunos otros trucos de interpretación. Em, Me parece además que para pensar en un evento que tenga que ver con el eclipse, tienen que cumplirse ciertas condiciones que también más adelante cuando veamos la aplicación del eclipse en la carta natal se los cuento, pero yo creo que el rango de acción del eclipse para que produzca un evento, si es que debe producir un evento, es corto. Yo le asigno 15 días, ¿sí? Yo le asigno desde que se dio el eclipse hasta la próxima lunación, que a veces es el otro eclipse o a veces es una luna nueva o una luna llena comunes, ¿no? Chris Brennan, en su estudio más de caso, le da un tiempo más corto, le da una semana. Pero bueno, eso también les propongo que vayan a ver algún momento importante de la vida de ustedes. Fíjense en dónde estaban los nodos, fíjense qué par de eclipses estaban sucediendo y bueno, también saquen sus propias conclusiones. Yo, cuando me dicen 6 meses, no significa nada, digamos. Hay tanta otra cosa que está pasando que pensar, es difícil decir, bueno, esto tiene que ver con el eclipse, porque puede tener que ver con cualquier otra cosa y no tiene para mí valor explicativo, pero bueno, cada uno se fija lo que le sirve. Antes de continuar, les voy a mostrar cómo ver la lista de eclipses en AstroSeek, ¿sí? Eh, Odio que me salgan estas propagandas, pero bueno, me saldrán, ¿ok? Bueno, voy a ir a astroseek.com, obvio, voy a dar clic acá en Free Horoscopes y acá voy a ir a, no, perdón, no voy a bajar nada, voy a ir acá, a Full and New Moon Transits, ¿sí? Y acá bajo y voy a ir a Lunar Calendar y acá voy a ir a Solar y Lunar Eclipses. ¿Sí? Acá me puso el de 2025, pero los puedo ir buscando. Así que es re fácil. Después vamos a volver acá porque también va a hablar de esta serie de Saros que ahora las voy a explicar. Fíjense que acá tenemos duraciones de eclipses, bueno, un montón de información. Después voy a volver igual a esta página. ¿Ok? Genial. Bueno, voy a hablar ahora de una de las cuestiones que nos sirve para interpretar eclipses, tanto a nivel personal como mundano, es decir, mundial, como para hacer astrología política, que es la serie o el ciclo de Saros. ¿Sí? La serie del ciclo de Saros lo que hace es generar un concepto que es muy interesante, que es como la idea de una familia de eclipses. Los eclipses nacen, se desarrollan y mueren en un ciclo que tiene más o menos 1300 años. Cada familia de eclipses tiene entre 71 y 73 eclipses y si se fijan, si yo divido 1300 por 71, 72, 73, más o menos me da ese número 18 y pico, que es los años en los cuales van pasando, digamos, se solapa con ese ciclo metónico del eclipse cada 18 o 19 años, si bien no es lo mismo, ¿ok? Los ciclos de Saros son muy antiguos, se descubrieron en la antigua Babilonia en el siglo -4 y esto, a mí toda esta historia de la astrología mesopotámica me huela la peluca porque digamos, los tipos en el siglo, no sé, en el -6 o incluso antes tenían eh, listas súper ajustadas de eclipses con, digamos, con diferencia de... Hay algunos que son tan precisos que hoy por hoy, digamos, solamente estaban off por 10 segundos, ¿sí? Gente que no tenía calculadoras, computadoras, no tenía ni siquiera el cero, ¿ok? Y lo lograron hacer. Lo que vamos a ir viendo es que forman una especie de figura geométrica con los nodos. Básicamente, el eclipse empieza en el polo norte y cada 18 años va bajando por latitud hasta que cambia de latitud y va a la latitud sur y finalmente desaparece en el otro polo. Esa es la idea. El primer eclipse de cada familia es un eclipse muy, muy, muy parcial, prácticamente a 18, 18 y pico, 19 grados de los nodos. Más o menos a mitad de este ciclo de 1300 años se da un eclipse total prácticamente en conjunción por los nodos y posteriormente se va
disipando para volver a agrandarse esa distancia con los nodos y llegar a desaparecer en el otro polo. Hay muchos eclipses y muchos ciclos de Saros operando al mismo tiempo. Hay eclipses que son muy nuevos, hay eclipses que están por la mitad de su vida y hay eclipses que, digamos, que se solapan, con lo cual siempre hay que estar mirando qué ciclo de Saros está activo y no es automático, tenemos que fijarnos. Ahora igualmente les muestro cómo. Fíjense, acá hay un ejemplo de la serie de eclipses solares 16 Norte, de esto también voy a hablar un segundo, en donde este ciclo empezó en 1617 y va a terminar esta familia en el 2951. Y acá nos muestra cómo está a 18 y pico de grados de los nodos. En este momento, en el 2338, se va a ajustar a hacer prácticamente conjunción a los nodos y después se vuelve a distanciar. Esto también es piola porque nos permite ver muy fácil cuanto más cerca esté el eclipse de los nodos. Esto significa que estamos justamente en el medio de este ciclo de Saros. Les quería mostrar también a la reina de los eclipses, que es Bernadette Brady. Este libro yo lo debo haber mostrado 500 veces porque lo amo, es un libro fundamentalísimo para todo lo que es astrología predictiva. Se llama The Eagle and the Lark. No sé si está en castellano, pero si no, la verdad que vale la pena que se lo consigan, que les pida a ChatGPT o a alguien que se los traduzca porque es único y como verán no es tan grueso, pero es excelente. Y ella acá explica muy en extenso la cuestión de los ciclos de Saros. También en la página de ella, que es bernadettebrady.com, tiene algunos artículos también un poco más cortos sobre eclipses y sobre el ciclo de Saros, pero bueno, si quieren más información, ella es la persona a la que consultar. De hecho, lo que estamos viendo en esta presentación, las imágenes, tanto esta como esta son del libro y de unos artículos de ella. ¿Sí? Bien. La interpretación o la utilidad de armar estos ciclos de Saros es que cada eclipse de un mismo ciclo encapsula la naturaleza del primer eclipse de la serie. Es decir, cuando un eclipse nace en el nodo norte, perdón, en el polo norte o en el polo sur, tiene una carta natal que se le puede hacer, obvio. Y en función de esos aspectos que quedan fijados en esa carta natal del eclipse, tenemos que pensar qué pasa más adelante. Por ejemplo, estamos ahora en 2025 y ahora que yo estoy por publicar este video, vamos a llegar, nos faltan no tanto para llegar a este eclipse del 21 de septiembre de 2025. Estoy mirando eclipses solares, después voy a decir dos palabras sobre otras cosas. Entonces, Bernadette Brady muestra que este eclipse del 21 de septiembre de 2025 es un eclipse 9 New South. Entonces, en el libro de ella muestra que es este Saros Sirius 9 New South, te dice cuándo empezó, fíjense que no es tan viejo, el eclipse empezó en 1917, y te muestra dónde estaban los planetas. Ella le importan mucho los aspectos y le importan mucho, mucho, mucho los puntos medios, que si no los usan los puntos medios en su práctica diaria de astrología, los invito calurosamente, fervientemente a que los empiecen a aplicar. Y ella marca que en este eclipse hay una conjunción Mercurio, Saturno, Neptuno. Interesante, porque también ahora por tránsito estamos en una conjunción Saturno-Neptuno y la luna nueva, porque es un eclipse solar, se da en el punto medio de Venus-Plutón. Entonces ella dice que hay una conjunción Mercurio, Saturno, Neptuno, por eso acá el igual, y la luna nueva está en conjunción a el punto medio Venus barra Plutón, punto medio. Y fíjense que ella marca, acá hace una pequeña interpretación, dice que esta serie de ciclo de Saros tiene que ver con poner en la superficie temas que me estén afectando, que me estén preocupando sobre gente a la que quiero, salud o temas que tienen que ver con papeleo o comunicación. Esto podría manifestarse como noticias sobre alguna persona que yo quiero o responsabilidades con papeleo
que como que me alcanzan, que tengo que hacerme cargo. Las noticias que vengan alrededor, las noticias que surjan alrededor de este eclipse tendrán un sentido o una sensación de destino o de destino como fate en inglés tiene una idea de destino pero más negativa, ¿no? Sobre eso. Bien, entonces te dice los eclipses, ella tiene una lista después hasta el 2050 y te dice los años en los que se van a dar el eclipse. Entonces, esto es interesante porque los ciclos de Saros yo los puedo usar para hacer interpretaciones más mundanas de lo que está pasando. Y entonces yo digo, bueno, el eclipse que viene el 21 de septiembre tiene que ver con Venus, tiene que ver con Mercurio, tiene que ver con Plutón, tiene que ver con Saturno, ¿sí? Estoy armando toda esta historia, pero también sé que por tránsitos Saturno y Neptuno están en conjunción, están en aspecto con Plutón. Saturno fue para atrás hace un minuto y medio y está ahora en Piscis. Así que estos son como bases, ¿no? Como los bloques frente a sobre los cuales yo puedo empezar a construir una interpretación y esto la verdad que está buenísimo y les recomiendo muy fuertemente que lo miren porque sobre todo lo que nos interesa no es solamente la carta natal de este eclipse, es de esta carta natal de este eclipse en 1917. ¿Qué cosas están activas hoy? Y bueno, yo tengo mega activo Saturno, Neptuno y Plutón. De esta idea de destino, de fate, ¿no? Que me tengo que hacer cargo y que sobreviene, acá hay una idea muy clara de eso, porque son transpersonales, cosa que también está re bueno de este libro de Brady, porque te pone a los transpersonales. Bien, una cosa importante es que si se fijan en el libro de Bernadette Brady, ella nombra a los eclipses de la serie de Saros por 9, New North, New South. Bueno, va a hablar de el momento en el que empezó la serie y si empezó en la latitud norte o en la latitud sur. Y ella lo está sacando de este libro que se llama Interpreting the Eclipses de Jansky, que me pongo de pie porque es un librazo. Él no desarrolla demasiado los ciclos de Saros, pero sí los nombra y esa es la notación que él usa. Lo que pasa es que si voy a AstroSeek, AstroSeek usa la notación astronómica, porque esto obviamente es un fenómeno astronómico, además de astrológico, y NASA y también AstroSeek va a usar la notación de Vandenberg, que es, estoy pronunciándolo re mal, perdón, que es un astrónomo holandés, ¿sí? Es por eso que cuando ustedes vayan a AstroSeek, los ciclos de Saros se van a ver diferentes. Miren. Bien, vuelvo acá a la página que ya les mostré, busqué dónde estaban mis eclipses, los encontré acá y fíjense, voy a ir a este de el 21 de septiembre, perdón. Y ven que me dice Saro Serie 154. Eso es porque estoy usando no la notación de Jansky, sino la de NASA. Entonces doy clic acá y me muestra todos los eclipses de Saros 154. Como vimos ya por Bernadette Brady, empezó en 1917. Entonces, si yo quiero ver la carta natal del eclipse, simplemente voy acá y me va a mostrar la carta natal del eclipse, con lo cual los aspectos los puedo mirar yo sola. ¿Sí? Bien. Es decir, que si yo estoy usando la notación de Brady, North, South, 9, 8, lo que sea, o estoy usando Vandenberg, va a ser lo mismo. ¿Ok? Cuando lo encuentren en AstroSeek, lo van a encontrar con la notación de NASA. Pero es lo mismo. Bien. Otro de los detalles que quiero señalar es que Bernadette Brady hace es como que ella piensa que los eclipses de verdad, los importantes, son los solares y que los eclipses lunares son algo, digamos, no es una cosa degradada, pero son como una consecuencia o es algo que se desprende del eclipse solar. Por eso ella dice, lunar eclipses are byproducts de cualquier solar eclipse, ¿sí? Esto, cuando ustedes lean Eagle and the Lark, si es que no lo tienen, se los vuelvo a recomendar, van a ver que
Eagle Lark solamente, directamente ni habla de los eclipses lunares y si bien después sí habla cuando interpreta, pero no para Saros, y habla solamente de los lunares, de los solares, perdón. De hecho, ella en su tabla final de eclipses le asigna norte, sur, 9, 8, 5, etcétera, se lo asigna a los solares y no a los lunares. No obstante esto, hay un artículo de ella del año 95 en donde ella como que lo parecería como que lo empezase a considerar también que los eclipses lunares tienen su propia, como su propio peso, pero después no lo desarrolla demasiado y de hecho por eso los eclipses lunares no tienen asignados aros, si bien ella en algún momento le asigna el mismo ciclo que el solar y si ustedes van a AstroSeek, seguramente que van a ver que los eclipses lunares también tienen asignados un Saros, ¿sí? Bien, eso. Cambio de tema, los eclipses, sobre todo el Saros, va a servir un montonazo para mirar la astrología mundana, ¿sí? Ustedes saben también que desde que el mundo es mundo y desde que hay astrología, los eclipses se usan fundamentalmente para cuestiones mundanas, cosechas, guerras, reyes que se mueren, reyes que viven, etcétera. Y de hecho, las fuentes más mm, primarias, más antiguas, siempre, bueno, no sé si siempre, pero con mucha frecuencia hablan de los eclipses y del impacto que esto tenía. Cuando nosotros miramos eclipses para astrología mundana, estamos pensando en algo que va a modificar, que va a afectar, que va a dinamizar un sector no solo de mi carta, sino del mundo. ¿Ok? Y para eso es muy útil mirar astrocartografía, es decir, qué partes del mundo van a estar movidas por este eclipse en particular y lo que se llama la sombra del eclipse, que no es la sombra como la sombra de Mercurio, etcétera. Es la sombra de a dónde directamente va a estar viéndose con mayor claridad el eclipse. Voy a hablar también de otra forma de interpretar, no es otra, son interpretaciones obviamente que se están solapando, como ciclos de eclipses que comienzan y dan fin a cuestiones. Les muestro los de la astrocartografía. Bien, para ver qué partes del mundo va a estar van a estar impactando los aspectos que tengan el eclipse, vuelvo de vuelta a Free Horoscope, Moon Phase, Solar and Lunar. Acá tengo los eclipses. Le voy a dar clic a mi eclipse del 21, que es este, tic, y me va a aparecer esta carta. Cuando me aparezca esta carta, le voy a dar clic acá a Eclipse Chart. ¿Qué es esto? Ah, bueno, puse el de marzo, no importa, sí, cualquier otro. El eclipse que yo quiera. Entonces acá tengo este eclipse en 8 grados de Aries que ya pasó y para ver la astrocartografía voy abajo tuc, y aprieto astrocartografía. Fíjense que se me va a abrir un mapa así, donde pase me va a estar diciendo la latitud, la longitud y quién va a estar ascendiendo, etcétera. Pero básicamente lo que me tiene que importar es esto. Cuando yo veo un aspecto tenso o los planetas que más obviamente pueden tensionar una carta, lo que voy a ver son las líneas, ¿sí? Por ejemplo, en este lugar del mundo, cuando se dé el eclipse, Plutón va a estar culminando. Es decir, que Plutón va a estar culminando en toda esta zona, tucu, 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 en toda esta línea azul. ¿Sí? Si quiero ver en dónde se va a ver más especialmente este eclipse, tengo que seguir acá. El Sol y Luna va a estar en el descendente, entonces cuando esté cayendo el Sol, voy a ver en toda esta zona del mundo, voy a ver el eclipse. Acá voy a tener a Júpiter angularizado en el descendente, Marte en el fondo del cielo, que siempre son Marte, Urano, Plutón en el fondo del cielo, son lugares que eh, se sensibilizan mucho, digamos, para todo tema de accidentes, erupciones, cosas que tengan que ver con movimientos de tierra. Y esto lo que nos sirve es, si yo tengo identificado un planeta que se va a activar mucho por el eclipse, me es muy fácil ver en qué lugar del mundo va a tener un lugar en ángulo, ¿sí? Es decir, en qué lugar del mundo eso que promete el eclipse tiene más chances de suceder sobre la Tierra. Y además hay otro detalle.
que tiene que ver con la sombra del eclipse, como yo les dije. ¿Qué zona se va a cubrir con el eclipse? Que también está marcando un lugar en donde hay muchas más chances que este eclipse provoque efectos, ¿sí? Y para eso, fíjense, voy a esta página timeanddate.com. Fíjense que repite la D. Voy abajo, voy a Eclipses Worldwide, voy a elegir mi eclipse del 21 de septiembre y me va a dar el mapa de la zona por la cual el eclipse va a estar impactando. Cuanto más rojo, más 100% va a ser, y como ven, va a tocar una partecita de Australia, Nueva Zelanda fundamentalmente, y parte acá de la Antártida. Y esto es interesante porque fíjense cómo esta es la astrocartografía también del eclipse. Ahora sí puse el del 21 de septiembre y lo que veo es que Júpiter va a estar culminando, un Júpiter que está re bueno, va a estar culminando también por Nueva Zelanda. Tengo también un, vamos a buscar Venus, ¿sí? Esta conjunción, bueno, van a estar cerca, ¿no? Perdón, Venus no, qué estúpida, Plutón, que va a estar acá yendo toda esta zona, también un poco por, va a tocar un poco de Rusia, ¿no? Ya ni sé lo que estoy mirando. Bueno, estas cosas, por ejemplo, esta coincidencia de que haya un Júpiter culminando acá en Nueva Zelanda y que también la sombra del eclipse vaya a tocar esta zona, me puede sugerir que puede haber alguna noticia relacionada con esta zona del mundo, y con un Júpiter culminando parecería como si fuera algo positivo. Veremos. Como último tema de astrología mundana que quiero señalar acá, es que los eclipses muchas veces también, de las interpretaciones, es que un ciclo de eclipses marca también, o sea, este año y medio o un poco más a veces, ¿no? Estas 3 o 4 tandas de eclipses en un mismo signo, en un mismo par de signos, marcan ciclos de temas que comienzan y que se cierran. De hecho, Chris Brennan dice que los eclipses son grandes comienzos y grandes cierres, y a mí me parece una muy buena interpretación esa, tanto a nivel personal como a nivel mundano. Por ejemplo, 7 días después del ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre del año 2023, empezó una serie de eclipses en el eje Aries-Libra, ¿sí? Siendo que era el primer eclipse en Aries Libra, que una de las temáticas, por supuesto, puede ser guerra, ¿sí? Por la naturaleza de los signos, lo que esto me sugiere es que el eclipse de marzo de 2025 cerró una etapa importante en ese conflicto. Esto no significa que el conflicto termine, pero sí que hay una fase que tiene que ver con intercambio inicial, posibles negociaciones, ataques, etcétera, todo lo que tenga que ver con eso que pasó en ese contexto, y que termina una fase y comienza otra. Estos ciclos que comienzan y cierran están muy marcados por la naturaleza de los signos que están involucrados en este par de eclipses. Por ejemplo, yo puedo predecir que eclipses en Piscis y en Virgo lo que me van a estar dando va a tener que ver con salud, fundamentalmente, con salud y con enfermedad, pensando también con ese Saturno-Neptuno que vuelve en sus últimos pasos a Piscis y después pasan a Aries. También históricamente han coincidido con cuestiones de avances científicos. Puede haber avances importantes en este año y medio con cosas que tengan que ver con salud, con tratamientos, también como con formas de curarse quizás menos invasivas, porque tanto Piscis como Virgo tienen una cuestión quizás más de arreglar rutinas o mejorarte en tu disciplina, ¿no? Incluso en disciplinas espirituales, para lograr una mejora. Así que eso también es una de las formas de analizar, sobre todo cuando empieza una serie de eclipses en un nuevo par de signos. Y acá llegamos a lo más jugoso quizás del análisis de eclipses, o por ahí lo que más me interesa a mí, pero bueno, ojalá que les haya interesado hasta acá. ¿Cómo interpreto los eclipses en la carta natal? ¿Sí? En primer lugar,
¿Los eclipses siempre son malos? Esto es una buena pregunta. La respuesta es no, pero casi siempre sí. Y voy a explicar. Históricamente, desde la tradición más tradicional de la astrología, em, los eclipses eran vistos como signos bastante ominosos de lo que venía, ¿sí? Por eso, si nosotros nos vamos a la antigua Mesopotamia, estaban estas prácticas de la sustitución del rey. Cuando venía un eclipse, sacaban al verdadero rey, ponían un pibe cualquiera, y después lo mataban para cumplir la profecía y mientras preservaban al rey. Es cierto que hay algunos eclipses que incluso en las fuentes más primarias, más antiguas, dicen que después de un eclipse, este eclipse señala larga vida para el rey o una recuperación de una enfermedad, pero en general son malos. Incluso Valens dice que tanto el nodo norte como el nodo sur son malos, ¿sí? Mientras que más bien la tradición más posterior dice que el nodo norte tiene que ver con cosas más positivas, mientras que el nodo sur con cosas más negativas, ¿sí? Como que el nodo sur se pierde fuerza, el nodo norte se gana en fuerza, en tamaño, en vitalidad, etcétera. Los eclipses, yo no sé si son, o sea, yo no los veo siempre como malos. Lo que sí es cierto que el lugar en donde se está eclipsando nuestra carta es un lugar en el cual las luminarias no están funcionando como deberían funcionar. Con lo cual, cuando tenemos una serie de eclipses pasando por un eje de casas, y acá, independientemente del sistema de casas que usen, yo les recomiendo fuertemente que miren solamente el eje de casas por cúspide, es decir, si tengo, no sé, ahora que están los eclipses en Virgo y en Piscis, si mi casa 1 está en 16 de Piscis, entonces los eclipses los voy a tomar en eje 1-7, por más de que parte de los eclipses me caigan en la 6-12, ¿sí? Si bien también hay formas de integrarlos, pero bueno, vayamos como a las bases. Em, ese eje en donde están cayendo los eclipses es un lugar en donde las luminarias y por tanto el eje y por tanto la dinámica del cielo funciona de una manera atípica, funciona de una manera medio impredecible, rara. Lo cual, desde mi experiencia personal y también como astróloga, lo que yo veo es que el eje de casas en donde están tocando los eclipses es un lugar en donde hay mucho caos y donde hay poco control. Esto lo que genera es que haya momentos de crisis, por más de que las resoluciones después sean positivas. Ejemplo, me tocó una serie de eclipses en mi casa 2-8 y puedo, no sé, puede haber habido una muerte, casa 8, una muerte de alguien importante para mí, pero después cobre una herencia. ¿Sí? Entonces, pero es un momento que incluso aunque después haya cosas positivas o incluso muy buenas, puede ser que yo en eclipses de 3-9 deje una carrera, pero después encuentre mi vocación y vaya a por ello. Siempre la sensación es de, hay una sensación de pérdida en algún lado y hay una sensación de caos y de falta de control. Obvio, en cartas más mutables, en cartas más adaptables, en cartas más flexibles, esto no va a ser tan lesivo como en cartas muy fijas o muy, no sé, o muy de tierra, en donde los cambios son más difíciles de, como de procesar, ¿no? Em, de todas maneras, incluso aunque los eclipses traigan cosas buenas, eh, desde mi experiencia, siempre son lugares de caos. Hay un ejemplo que es, por ejemplo, cuando lo eligen a Obama, que el tipo tenía eclipses en su eje 1-7 y después cuando lo reeligen los tiene en 4-10, ¿sí? Son lugares, casa 1, casa 10, de gran preeminencia. No obstante esto, también es una enorme responsabilidad, cansancio, etcétera. Con lo cual, em, yo creo que para una de las cosas que tenemos que hacer cuando analizamos, y fundamental cuando analizamos los eclipses, es identificar el eje, los temas que se van a mover durante ese año y medio y entender y comunicarle a nuestros clientes y comunicarnos a nosotros mismos que tenemos que estar listos para encontrar un mar como ciertamente hasta cierto punto enfurecido en esa zona de nuestra carta, ¿no? No significa que tengan que ser grandes tragedias, por Dios, y no significa que tengan que pasar cosas todo el tiempo. Y acá voy al tema de cuándo un eclipse va a producir eventos. Es muy complicado.
decir esto. Y aparte acuérdense que yo estoy mirando eventos desde que el eclipse sucede hasta 15 días después, hasta la próxima lunación, con lo cual estoy dando un rango de tiempo muy, muy ajustado, pero lo hago a propósito para poder ver con más claridad qué es del eclipse y qué tiene más que ver o qué puedo yo asociar con otras cosas. Que como ya dije, hay un montón de otras cosas pasando, tránsitos, progresiones, perfecciones, un montón de otras cosas, ¿sí? Pero a nivel más general y como una regla más general, los eclipses tienen mucha más chance de producir eventos si se están dando en un eje de casas angulares, es decir, 1, 7, 4, 10. ¿Sí? En un porcentaje mucho más grande se van a dar eventos si se están dando en esos ejes. También puede ser que tengas más chance de evento si se dan en donde está tu sol o si tenés un stellium en un signo, pero como regla general yo tomo las casas angulares. ¿Por qué? Porque las casas angulares son la estructura, la cruz que estructura todo el resto de la casa, de las casas. Y además, en realidad, todo lo que pasa en 1, 7, 4, 10 va a impactar en todo el resto. ¿Ok? Así que si estás pasando ahora por eclipses en tus casas angulares, tenés que estar atento porque es muy probable que se den eventos o tenés más chance de que se den eventos. Ahora, ¿cuándo un eclipse va a dar evento y cuándo un eclipse solamente está marcando como un cambio, algún caos, algo que revisar, algo que ajustar? Acá entra el orbe a jugar, ¿sí? Bernadette Brady en su libro da 2 grados y hasta 2,5 grados para los aspectos duros, ¿no? Conjunción, oposición y las cuadraturas. Yo la verdad me manejo mucho más con conjunción, oposición y nada más, y achico más el orbe, le doy hasta 1,5. Pero bueno, eso ustedes lo pueden revisar en sus propias cartas. No se olviden que durante 1 año y medio o un poco más los eclipses van a estar impactando en un eje. Eso no significa que haya eventos todo el tiempo. Cuanto más chico sea el orbe, más está impactando ese lugar de mi carta y más va a importar. Ahora, ¿orbe con qué? En mi experiencia, el eclipse solamente trae eventos si está tocando uno de tus ángulos, o sea, primero las casas angulares y después dentro de tus ángulos, dentro de esas casas angulares que esté tocando el ángulo, es decir, el grado más o menos 1,5 desde mi punto de vista de el ascendente descendente o de medio cielo cuarta. También muchas veces traen impacto cuando le dan a el regente del ascendente y al sol o la luna, más al sol. Por supuesto, si se están repitiendo ejes natales de los nodos, esto también es como eclipses reloaded porque obviamente están recuperando una cuestión que tiene que ver con tu carta natal y ahí vamos por ahí con la idea de los ciclos de Saros, que los eclipses tienen una carta natal y van a sensibilizar eso con lo que vienen desde nacimiento, ¿no? Repito que para mí los aspectos que importan para un eclipse es la conjunción o la oposición. Yo no le doy ni siquiera a las cuadraturas, la verdad, debo decir. Y eso es un poco lo que define cuándo hay eventos o no. Pero repito que aunque no tengas un eclipse en casa angular, aunque no tengas un eclipse que te esté cayendo en orbe arriba de un planeta más o menos importante o arriba de un ángulo, sí hay ciertos temas que tienen que ver con temas que te van a importar. Em, Otro truco, esto no está en los libros, esto es mi experiencia, ¿sí? Cuando yo veo que un eclipse va a caer en casas angulares, en la carta natal de una persona, me fijo en qué casa quedó el sol. Perdón, quedó el sol, no, perdón, quedaron los nodos en la revolución solar. Porque cuando se hagan los eclipses se va a hacer en ese eje en donde cayeron los nodos de la revolución solar y muchas veces yo tengo eclipses que están cayendo en un eje X y cuando veo el eje nodal en la revolución solar me permite combinar dos temas. Ejemplo, si yo tengo un par de eclipses cayendo en la casa 4, 410, y después en la revolución solar ese eje nodal está en la casa 5, a lo mejor uno de los significados del eclipse tenga que ver con embarazo.
mezclo 4 con 5 y también 10, ¿no? Bien, les voy a mostrar un ejemplo que es de mi carta, ¿sí? No importa, no voy a mostrar mi carta porque realmente no es importante, pero les quiero mostrar, yo esto lo saqué del libro de Brady, por eso están los ciclos de Saros acá, y un poco los muestro para que no nos olvidemos, pero no voy a usar los ciclos de Saros, voy a usar solamente los grados de estos eclipses. Entre el año 2012 y 2014 hubo eclipses en el eje 410 de mi carta. Yo soy un ascendente en Leo y Tauro es mi casa 10, Escorpio es mi casa 4. Y después volvieron a darse a partir de finales de 2021 y hasta 2023. Sin embargo, de todos estos eclipses que hay en Tauro y en Escorpio, hubo dos. Estos de acá son los solares y estos de acá son los lunares. Hubo dos que fueron el de noviembre de 2012 y el de mayo de 2013, que cayeron por grado encima de mi fondo de cielo y de mi medio cielo. Porque mi grado de fondo de cielo y medio cielo es 21, ¿sí? 21 de Tauro 10, 21 de Escorpio, el fondo de cielo. Y es interesante porque en todo el resto de eclipses pasaron cosas que ahora después también un poco les cuento, pero en estos dos pasaron eventos, sucedieron eventos. Y es interesante porque alrededor de esta fecha, yo en ese momento tenía una pareja, casa 4 porque era una convivencia con esta persona, y recuerdo patente, aparte lo tengo registrado, que en los 15 días posteriores a este eclipse hubo una conversación muy clarificadora para mí, entendiendo que los proyectos de vida nuestros eran diferentes, irreconciliables, ¿sí? No es que se dio la separación en ese momento, sin embargo, en ese momento yo ya supe que esta cosa ya no se iba a resolver. Entre un eclipse y el otro yo me separo, efectivamente, y dentro de los 15 días después del eclipse que se dio en mi medio cielo, también hay otro evento relacionado con cuestiones que tienen que ver con mi casa, la manera en la que yo vivía y también repercutiendo en Casa 10, porque yo en todo este momento y durante toda esta etapa, sobre todo hasta en realidad, hasta mi cumpleaños, que es en julio, como que entré en una depresión muy grande por un montón de cosas, no solamente por el final de ese proyecto de pareja que yo tenía, sino, bueno, por otra serie de cosas también. Y en este momento, posterior a este eclipse, en esos 15 días, también hay otro evento en el cual para mí es como un antes y un después en mi vida, en cómo entiendo yo mi proyecto de vida, en cómo entiendo yo también mi mundo profesional. De hecho, fue un año muy complicado para mí a nivel profesional, todo lo que fue el 2012 y el 2013 hasta que terminó mi año en julio porque yo estaba tan frágil a nivel emocional que obviamente eso repercutía en mi casa 10. Recordemos también que la casa 10 no es solamente la profesión, sino que es también un poco como el sentido de destino de la persona, ¿no? A mí realmente me lo quebró en mil pedazos. Y lo que es interesante es que, bueno, después yo cumplo años. Quiero decir una cosa, yo también en este momento, antes de cumplir los años, en este momento hasta julio de 2013, yo estaba en una profección regida por Marte, que es mi maléfico contrario de secta y que hizo desastres, ¿ok? En mi vida. Y bueno, ha sido siempre que tengo la perfección regida por Marte, es un momento, la diurna, ¿no? La que es bien de conflicto con mi secta, siempre han sido años de mucha pérdida, de mucho dolor y en algunos casos hasta de tragedias, ¿sí? Como fue esta vez en 2013. Pero lo que es interesante es que cuando termina, fíjense que después ya siguen los eclipses en Tauro y Escorpio, pero ya no hay, no hay más conjunciones con ni mis ángulos, ni planetas, ni nada, son solamente le están pegando al eje 410. Y lo que es interesante es que poco después, si bien un poco salido del impacto, digamos, los 15 días que tendrían que ser de octubre 23 de
2014. Yo en este momento, ¿sí? Entre, eh, digamos, después de este eclipse, ¿sí? Cuando ya se libere, también cuando cambio de profesión, empiezan a pasar cosas bastante diferentes, también dentro del eje 410. Por ejemplo, en el eje, esa cosa que me estaba yendo muy mal laboralmente, hacia final de año, de hecho, después de este eclipse, yo consigo no es un ascenso, pero consigo como otro trabajo que para mí fue un avance profesional muy importante y que me ayudó muchísimo. Y también son significados de eje 410, ¿no? Y posteriormente, antes de que termine esta serie también, yo empiezo a salir con una persona y que esto es interesante porque grandes cierres y grandes comienzos, ¿no? Empieza la tira de eclipses en Escorpio y en Tauro, con grandes cierres, muy vulnerable emocionalmente, una separación que para mí fue, bueno, muy complicada. em, Muy mal laboralmente, porque yo la verdad que estaba tan mal que yo no podía cumplir con nada, pero al mismo tiempo no podía, digamos, pedir ni comprensión y tampoco quería contar mis cosas. Y posteriormente, después de ese primer impacto fuerte de cosas muy negativas, hacia el final, en la segunda parte del ciclo de eclipses, consigo otro trabajo muy importante y muy importante para mí. Y empiezo a salir con una persona que por suerte, muchos años después, seguimos juntos y una persona que en ese momento era un chico con el que empecé a salir y que años después terminó siendo mi casa cuatro, armó una familia, nació mi hija, etcétera, ¿no? Entonces, son dos significados de temas muy importantes para la vida de una persona: dónde vivo, cómo vivo, mi destino, mi profesión, que tienen un cariz primero muy traumático y muy trágico y muy difícil, que es toda esta primera parte, y después, hacia la última parte del ciclo, de mucha alegría y digamos, digamos, que si yo, igualmente, digamos, cuando comienza todo este proceso mío de separación, yo estaba convencida que es lo que había que hacer. Lo que pasa es que, bueno, todas las personas que estén mirando y que se hayan separado saben que es igual complicado, aunque uno esté seguro y convencido. Em, y es muy difícil el proceso. em, pero lo que pasó después, en la segunda parte de los eclipses, como que me lo reafirmó, ¿no? Me reafirmó que la elección, la decisión había sido la correcta. Y también es interesante porque si yo a un astrólogo le decía, o sea, si yo voy al astrólogo y me decía, che, vas a empezar a salir con alguien, teniendo los eclipses cayendo en 4:10, bueno, yo quizás le diría, ok, vas a salir con alguien y esta persona puede llegar a ser muy importante, ¿no? No va a ser una persona con la que salís, no va a ser un noviecito, sino que puede tener otra categoría, cosa que yo no estaba esperando porque yo salía de una relación larga y después terminé en esta nueva, cuando termina todo el ciclo de eclipses, yo ya estaba en otra relación larga con, que afortunadamente sigue hasta el día de hoy. Pero quería mostrarles cómo en el 2021 y el 2023, entre 2021 y 2023, vuelven a tocar estos eclipses, ¿sí? Que empiezan en realidad a finales de 2021 y a diferencia de los eclipses de 2012 a 2014, no tienen impacto directo en nada específico de mi carta. En nada específico digo en un ángulo, en un planeta importante, etc. No obstante lo cual, hubo de nuevo, hubo conflictos a nivel vincular que no llegaron a mayores, pero no fue una etapa fácil para mí, ¿no? Con mi pareja, afortunadamente se resolvió, pero digamos, fue un momento también difícil, fue un momento en el que tuve que prestar mucha atención a eso, mucha energía a eso. Y a final, perdón, y también hubo cambios muy importantes y de nuevo de avance laborales. Obvio, yo tampoco me voy a olvidar que en este momento yo tenía a Saturno transitando por casa 7, tuve una profección de casa 7, como tampoco me voy a olvidar que cuando empezó julio del año 2013 yo entré en una profección de casa 10, ¿no?
Pero bueno, son cosas que se están solapando y que lo que me están diciendo es lo que pase en casa 7. Igual nada, ya con Saturno en casa 7 ya sabes que va a ser un año de rock and roll con temas vinculares, pero fue esa casa 7, fueron esos eclipses en 10-4 que de nuevo pusieron en jaque y pusieron en juego muchas cosas, eh, habiendo teniendo que reformular algunas cosas de mi vínculo de pareja y también eh, reformular, volver a planear, digamos, quizás poner en otra línea temporal mis proyectos profesionales. Pero lo que más quiero que vean acá es cómo el evento se da cuando el eclipse me cae en el ángulo. Es verdad, yo aparte tengo un Urano en 21 de Escorpio, es angular en mi carta, pero ni siquiera lo mencioné a Urano como evento, como algo que cambia, viste, como cambio sorpresivo, porque es un transpersonal y ese 21 de Escorpio lo tiene un montón de gente que tiene la edad que tengo yo. Pero cuando te cae en ángulo es mucho más posible que haya un evento. Cuando no te cae en ángulo, la situación puede estar seguro que ese eje de casas se va a estar moviendo, va a estar impactando, pero no va a tener la calidad, digamos, de quiebre que va a tener un eclipse en ángulo o un eclipse arriba del Sol o un eclipse arriba de la Luna o eclipse arriba del regente del ascendente. Con esto quiero dar por finalizada la presentación. Espero que les haya interesado, que les haya servido. De vuelta les pido que si les gustó, les sirvió, pongan like, pongan suscribirse, mándenselos a sus amigos. Y muchas gracias por escuchar hasta acá. Nos vemos la próxima. Chao.